Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y, más específicamente, en el corazón de muchos fanáticos, los supuestos celos de Yaman por Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿qué hay de cierto en estos rumores? ¿Está el talentoso actor Yaman, con su carisma que conquista, sintiendo esa punzada de celos hacia la deslumbrante Demet Özdemir? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles, las especulaciones y lo que realmente sabemos hasta ahora. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes exploraciones del mundo de las celebridades. Estamos a punto de adentrarnos en un misterio jugoso. Vivimos en una era donde la vida de las celebridades está bajo un microscopio constante. Cada gesto, cada mirada, cada interacción se analiza hasta el último detalle, especialmente cuando se trata de relaciones sentimentales o posibles rivalidades. Y cuando hablamos de Yaman, estamos hablando de un actor que ha ganado un reconocimiento masivo, no solo por su talento actoral, sino también por su personalidad magnética. Por otro lado, Demet Özdemir es una figura que irradia belleza, talento y una presencia escénica que ha cautivado a millones. La combinación de dos estrellas de esta magnitud inevitablemente genera especulaciones, y cuando los rumores involucran celos, la atención se intensifica. Entonces, ¿de dónde surgen estos supuestos celos de Yaman hacia Demet Özdemir? La mayoría de las veces estas historias se alimentan de interpretaciones de interacciones públicas, a veces malentendidas o sacadas de contexto. Podría ser una publicación en redes sociales, una aparición conjunta en un evento, o incluso comentarios de terceros que se viralizan. A menudo el público, deseoso de encontrar drama o romances detrás de cámaras, tiende a proyectar sus propias expectativas en las figuras públicas. Y en el caso de Yaman y Demet, parece que la chispa de la especulación se encendió y ha estado ardiendo desde entonces. Uno de los puntos clave que alimentan estos rumores, y que quiero que analicemos con detenimiento, es la relación profesional que ambos artistas han tenido. Si bien no hay constancia pública de que hayan trabajado directamente en un proyecto de gran envergadura juntos recientemente, sus caminos en la industria turca del entretenimiento, tan interconectada, a menudo se cruzan. Los actores comparten eventos, premios y hasta colegas comunes. Cualquier interacción, por mínima que sea, puede ser magnificada y teñida de interpretaciones románticas o, en este caso, de celos. Imaginemos una foto donde Yaman mira a Demet de una manera particular, o un comentario sutil en una entrevista que los fans interpretan como una señal de algo más. Esto es el caldo de cultivo perfecto para que los rumores florezcan. Además, no podemos ignorar el factor de las relaciones sentimentales pasadas o presentes de ambos. El público siempre está interesado en saber quiénes son las parejas de sus ídolos. Si una de las partes o ambas ha tenido relaciones recientes o ha sido vinculada con otras personas, cualquier interacción entre ellos puede ser vista bajo una luz de posible rivalidad o envidia. Por ejemplo, si Yaman ha estado recientemente involucrado en rumores de romance con otra actriz, y Demet también, las interacciones entre ellos podrían ser interpretadas como un juego de poder o una competencia implícita. Es como si los fans crearan una telenovela propia, eligiendo sus protagonistas y tramas. Otro aspecto fascinante de estos rumores de celos es la naturaleza misma de la industria del entretenimiento. Es un mundo donde la competencia es feroz y donde el éxito de uno puede, para algunos, sentirse como una amenaza al propio. Si Yaman, por ejemplo, percibe que Demet está alcanzando un nivel de fama o éxito que él considera que podría robarle protagonismo o atención, podría, teóricamente, desarrollar sentimientos de envidia o celos. Sin embargo, es crucial recordar que esto es puramente especulativo y hasta la fecha, no hay pruebas concretas que respalden esta hipótesis. Yaman es un actor con una carrera sólida y un gran reconocimiento por sí mismo. La idea de que se sienta amenazado por el éxito de otra estrella es, francamente, un poco difícil de asimilar sin evidencia. ¿Y qué hay de la otra cara de la moneda? ¿Ha habido algún indicio por parte de Demet Özdemir que sugiera que ella percibe celos en Yaman? Generalmente las mujeres en el ojo público son las primeras en ser señaladas si se especula sobre relaciones o incomodidades. En el caso de Demet, su profesionalismo y su enfoque en su carrera son consistentemente destacados. Si bien ella es objeto de constantes rumores, su reacción ante estas especulaciones, o la de Yaman, suele ser la de
Mantenerse al margen o, en el mejor de los casos, desmentir las habladurías de manera sutil. La falta de reacciones dramáticas por parte de ambos es, irónicamente, lo que a veces más alimenta la curiosidad, porque se piensa que algo debe estar oculto. Es importante también considerar la fuente de estos rumores. ¿Provienen de medios de comunicación serios, de chismes de fans en redes sociales, o de declaraciones de personas cercanas a los artistas? La credibilidad de la fuente es fundamental. Lamentablemente, en el mundo digital, la información errónea o las especulaciones infundadas pueden propagarse como un reguero de pólvora. A menudo lo que empieza como un simple comentario o una interpretación personal puede convertirse en una noticia viral que muchos dan por cierta sin cuestionar. Para ilustrar esto, pensemos en un escenario hipotético. Imaginen que Yaman y Demet asisten al mismo evento benéfico. Un fotógrafo captura una imagen de Yaman hablando animadamente con otra persona, y casualmente Demet está en el fondo, también interactuando. Un tabloide podría titular: Yaman ignora a Demet Özdemir en evento de gala, está enfadado. O quizás, si ambos se cruzan brevemente y se saludan cordialmente, alguien podría interpretar esa interacción como tensa o forzada, sugiriendo un trasfondo de resentimiento. Estas son las narrativas que se construyen, a menudo sin fundamento. Otro punto a considerar es la imagen pública que ambos artistas proyectan. Yaman es conocido por su actitud reservada y profesional. Demet, por su parte, es carismática y abierta, pero siempre manteniendo un límite claro entre su vida privada y su carrera. La discrepancia entre la imagen pública y las especulaciones a menudo genera un interés aún mayor, porque se busca desentrañar la verdadera personalidad detrás de las cámaras. Ahora, ¿hay alguna posibilidad real de que estos celos existan, aunque sea de forma muy sutil y profesional? Es un mundo complejo el de las relaciones entre colegas. Puede haber admiración mutua, respeto profesional, o incluso una competencia sana. Los celos, en su sentido más amplio, pueden surgir de la comparación, de la inseguridad, o de la percepción de una amenaza. Si Yaman, por ejemplo, siente que Demet está recibiendo oportunidades que él desearía, o si percibe que su talento está siendo eclipsado de alguna manera, eso podría, en teoría, generar un sentimiento de envidia. Sin embargo, esto es un salto lógico muy grande sin ningún tipo de indicio. Yaman ha demostrado ser un actor seguro de sí mismo y con una trayectoria impresionante. Lo que sí es innegable es el poder de la imaginación del público y de los medios. Los rumores de celos, de romances ocultos, de rivalidades, son la salsa que sazona la monotonía de la vida cotidiana para muchos. Las historias de amor y desamor, de triunfos y envidias en el mundo de las estrellas, son irresistibles. Y en el caso de Yaman y Demet, con su fama y su atractivo, es el escenario perfecto para que estas narrativas cobren vida. Quiero enfatizar algo muy importante aquí: la mayoría de estos rumores se basan en la interpretación de acciones y palabras que no tienen una explicación oficial. No hay declaraciones confirmadas de Yaman o Demet que respalden la idea de celos. Su profesionalismo en sus respectivos trabajos es lo que prevalece. Si existiera alguna tensión real, es probable que se manifestara en su desempeño o en declaraciones públicas, lo cual, hasta ahora, no ha ocurrido. Entonces, ¿cuál es la gran pregunta que todos nos hacemos y que estamos tratando de responder? La respuesta, en este momento, sigue siendo un gran signo de interrogación. Los celos de Yaman por Demet Özdemir son, en gran medida, una construcción del público y de los medios de comunicación, alimentada por la fascinación que ambos generan. Es una narrativa atractiva, pero carente de pruebas sólidas. Podría ser simplemente una apreciación mutua, un respeto profesional, o incluso una amistad naciente, que los fanáticos han decidido interpretar de la manera más dramática posible. Para concluir nuestro análisis, hemos explorado las posibles razones detrás de estos persistentes rumores, desde la interpretación de interacciones públicas hasta la naturaleza competitiva de la industria. Hemos visto cómo los medios y el público a menudo construyen narrativas en torno a las celebridades, y cómo la falta de información concreta puede dar pie a todo tipo de especulaciones. La verdad es que hasta que Yaman o Demet Özdemir decidan compartir algo al respecto, cualquier afirmación sobre sus sentimientos es puramente especulativa. Lo que sí sabemos es que ambos son artistas talentosos y exitosos, y que su trabajo es lo que verdaderamente debería importar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis de los supuestos celos de Yaman por Demet Özdemir. Ha sido un viaje intrigante a través de las especulaciones y la fascinación del mundo de las celebridades.
Ahora, me encantaría escuchar u opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos, o es simplemente la imaginación del público? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque sus perspectivas son siempre valiosas. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden regalarme un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también siguen a estas estrellas, y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.